Queridos hermanos de la Iglesia Redentor y amigos que nos escuchan domingo a domingo, muy buenos días, el Señor los bendiga. El tema de la prédica de hoy la he titulado Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. El tema tiene que ver con nuestra salvación. Leamos el pasaje que vamos a estudiar, Lucas capítulo 13, versículos del 22 al 30. Leamos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día de vida que nos das, por la bendición que tenemos, Señor, de poder escuchar tu palabra y meditar en ella. Te pedimos, bendito Señor, que seas tú hablándonos en esta mañana, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para poder comprender lo que tú nos quieres enseñar el día de hoy. Te damos gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén. En el relato que acabamos de leer, Jesús se encontraba en camino a la ciudad de Jerusalén. Este sería su último viaje a esta ciudad, a Jerusalén, la capital de la provincia de Judea. Jesús sabía lo que le esperaba allí. El Señor ya les había dicho a sus discípulos en varias oportunidades que iba a morir y a resucitar, pero ellos no lo habían entendido. El viaje ya había iniciado. Esto lo vemos en Lucas capítulo 9, versículo 51, donde dice, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, en el cielo, con determinación emprendió su viaje a Jerusalén. Lo que veremos en el pasaje de hoy es la continuación del viaje que el Señor realiza a Jerusalén. El texto nos dice que a lo largo del camino, mientras que el Señor pasaba por las poblaciones, por las distintas aldeas, el Señor se detenía a enseñar. Al parecer, Jesús no tenía ninguna prisa en llegar a Jerusalén. Más bien, se detenía a enseñar sobre el reino de Dios, sobre los distintos aspectos del reino. En una de esas ciudades, alguien le hizo una pregunta. Le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? No sabemos nada de la persona que hace la pregunta. Lo que sabemos es que no solo estaban con él sus discípulos, sino que también estaban las personas que le seguían, a la que le llaman multitud, o la que la Biblia le llama multitud. Y que por supuesto no faltaban los adversarios del Señor, los líderes religiosos judíos. Según una opinión ampliamente difundida entre los judíos y respaldada por los rabís, Israel como un todo sería salvo. Los judíos creían eso. Ellos creían que por el hecho de ser judíos automáticamente eran salvos. Pero eso no era lo que el Señor enseñaba. Según la enseñanza de Jesús, la línea de demarcación entre los salvos y los no salvos no era nacionalista, sino eminentemente espiritual. Al parecer, la persona que hace la pregunta tenía curiosidad de saber más sobre la salvación, o quizás tenía miedo de que si eran pocos los que se salvaban, ¿dónde estaría él? Jesús trató esta pregunta como trató la pregunta que Pedro le hace en el capítulo 12, en los versículos 41 y 42.
luego de haber escuchado una parábola que el Señor les dice, Pedro le pregunta, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos los demás? El Señor le responde a Pedro con otra pregunta. Le va a decir, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Jesús, en el pasaje que estamos viendo, tampoco le da una respuesta directa al que le hizo la pregunta, sino que va a aprovechar la pregunta para enseñarles a toda la gente que estaba allí una verdad fundamental. Les dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. La respuesta que Jesús les da enfatiza no cuántos, pero quiénes se salvarán. La palabra esforzarse, según el texto original, tiene que ver con luchar, con forcejear, incluso con agonizar. Nos pone no en el campo de batalla, sino en la misma arena, en un cuadrilátero de lucha, mostrándonos la dificultad que existe para entrar por la puerta estrecha que el Señor menciona aquí. Esta lucha de la que estamos hablando es contra tres oponentes, tres adversarios. El primero de ellos es el diablo, Satanás. El segundo es el mundo. Y por último, uno mismo, nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Cada uno de nosotros tenemos que luchar contra estos tres adversarios y para eso debemos esforzarnos. La puerta estrecha de entrada que aquí se menciona nos recuerda lo que Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dice. La palabra allí dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el versículo 24 de Lucas capítulo 13, el texto dice que muchos procurarán entrar. La palabra procurar tiene que ver con desear. Muchos desearán, tendrán el deseo de entrar, pero el deseo no es suficiente. Uno tiene que luchar contra todo aquello que nos estorba para poder entrar en el reino de Dios. Muchos procurarán, es decir, desearán entrar y no podrán, dice la palabra. Esta es una advertencia para todos, para que nos esforcemos, para que dejemos la maldad y la indiferencia y vengamos al Señor. Cuando la palabra dice esforzaos por entrar, no quiere decir en ningún momento, de ninguna manera, que la salvación es producto del esfuerzo humano. Porque la salvación no es por lo que nosotros podamos hacer. La salvación es por gracia. Gracia es un favor inmerecido que el pecador recibe de parte de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Un don es un regalo. Un don de Dios es un regalo del cielo. La salvación es un regalo, queridos amigos. Ahora, eso no quita nuestra responsabilidad personal, nuestra responsabilidad de ser obedientes al mandato de Dios, de esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Pablo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo aquí está hablándoles a creyentes, está hablando a los hermanos de la iglesia de Filipos. Al decirles, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, se refiere a que guardemos, a que no tomemos en poco la salvación que el Señor nos ha dado.
A veces no nos damos cuenta o no apreciamos el gran y hermoso regalo que Dios nos ha dado, porque es gratis. Sentimos que tenemos que hacer algo por nuestra salvación, pero no hay nada que puedas hacer por ti mismo para alcanzar la salvación. La salvación es del Señor. Él es quien hizo la obra. Él es quien murió por nosotros en la cruz para que podamos ser salvos al creer en Él, al creer en lo que Él hizo por nosotros. Solo cuando uno valora algo o a alguien es cuando uno cuida lo que tiene, lo que ha recibido. La salvación no se trata de un viaje de placer que al final nos lleva hasta la misma puerta final, hasta la puerta estrecha que lleva a la vida, sino más bien la salvación se trata de una excursión difícil que dura toda la vida. Y como ustedes saben, en el camino de la vida habrá tropiezos que seguramente nos causarán heridas, pero esas heridas no nos deben detener, no nos deben desanimar ni desviar del camino. Debido a que el camino de la vida, o como Pablo lo llama, la carrera que tenemos por delante, no es fácil. Y es por eso que debemos mantenernos firmes, que debemos luchar, que debemos esforzarnos. Los que no lo hacen no entrarán por la puerta estrecha. La palabra dice, muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta estrecha que lleva a la vida es Jesucristo. El Señor mismo dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. No hay otra puerta, queridos amigos. Jesús es la única entrada que lleva a la salvación y a la vida eterna. Muchos procurarán entrar y no podrán. Hay mucha gente que desea entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos, que desea ser salvo, pero al mismo tiempo desea seguir viviendo como quiere, como desea. Y así no es, querido amigo. Muchos desean recibir las bendiciones de Dios. Muchos desean recibir el regalo de la salvación, pero no quieren vivir como Dios manda, como Dios ordena en su palabra. Ojo que aquí estoy hablando de personas que han oído la palabra. No estoy diciendo que sean salvos. Al haber oído la palabra, hace que ellos deseen recibir lo que Dios tiene. Anhelan entrar al reino de Dios, pero no están dispuestos a dejar la vida que tienen, la vida que llevan. No están dispuestos a dejar sus placeres. Por otro lado, también hay personas que no les interesa para nada las cosas de Dios. Son personas que se sienten satisfechas con sus vidas, con sus logros, con lo que tienen. Sienten que no necesitan de Dios. Lo triste es que estas personas no saben ni se imaginan dónde terminarán si mueren sin Cristo. Versículo 25 de Lucas capítulo 13. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y vosotros estando fuera, comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. El padre de familia o el dueño de la casa, como dice en otras versiones, es una referencia directa a Dios. Es Dios quien mantiene la puerta abierta, pero hay un tiempo límite, no será así para siempre. Los invitados a entrar al reino deben hacerlo con premura, es decir, con prisa. Los que esperan mucho tiempo corren el riesgo, el peligro de que cuando vayan, que cuando quieran entrar, sea demasiado tarde. Cuando la puerta se haya cerrado, muchos tratarán de entrar y no podrán. La puerta se cerrará como sucedió en el diluvio universal. En Génesis capítulo 7, versículo 16, la palabra dice que el Señor cerró la puerta después de Noé, detrás de Noé. Es el Señor quien cierra la puerta. En el futuro, todos aquellos
que no hayan rendido sus vidas a Cristo también estarán afuera, golpeando la puerta y gritando, Señor, Señor, ábrenos. Y el Señor les dirá, no sé de dónde sois. El Señor nunca los conoció. Ellos pueden haber conocido al Señor de manera intelectual, pero nunca tuvieron una relación con Él. Jesucristo nunca fue el Señor de sus vidas, porque ellos reinaban sobre sus propias vidas. Ellos hacían lo que querían. Por lo tanto, el Señor no era su Señor. No solo se trata de que tú conozcas al Señor, sino que el Señor te conozca. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. El aprecio por Jesús y el compromiso con su pueblo no son suficientes. Se necesita tener fe, una fe que se manifieste en un compromiso serio con el Señor. Conocer al Señor superficialmente no es suficiente para ser admitido en su reino. Como siempre, los hombres presentarán sus razones, tratarán de justificarse de sus actos, diciendo, Señor, Señor, nos hemos sentado en la mesa contigo, hemos oído tus enseñanzas en nuestras calles. Pero ¿saben algo? Tampoco se trata de solo escuchar las enseñanzas de Cristo, sino de creer en Él, de tener fe, una fe que se hace evidente por la entrega y lealtad al Señor. ¿Cuánta gente no ha escuchado la palabra del Señor? Muchos la han oído, pero no creen en ellas, no creen en Cristo. Y ante las excusas que los hombres presentan, el Señor les dice, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Qué terrible sería escuchar esas palabras, no sé de dónde sois. Lo más triste es pensar, creer que uno es cristiano, estar en la iglesia, pero no haber entregado su vida a Cristo. Y en el momento en el que tú estés delante de su presencia, que el Señor te diga esas palabras, no sé de dónde sois. Estos hombres a quienes el Señor les dice esto, nunca conocieron al Señor, por más que hayan estado sentados en su mesa. Eran extraños para el Señor. Lo que leemos en los versículos del 25 al 27 es una descripción del juicio final. Eso sucederá con todos aquellos que nunca rindieron su vida a Cristo. Pero fíjense, que no solo les dice, no sé de dónde sois, sino que también les dice, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. La mera profesión de fe no lo aparta a uno de la iniquidad, de la misma manera que no lo salva. Si no ha habido un verdadero arrepentimiento en uno, la persona sigue en la misma condición de antes. Uno debe de convertirse al Señor. En otras palabras, uno debe de nacer de nuevo para ser salvo. Nacer de nuevo quiere decir nacer de arriba, nacer del cielo. Es Dios quien realiza este nuevo nacimiento en una persona. Este nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. Jesús en Juan capítulo 3, versículo 3, le dice a Nicodemo, a un hombre prominente entre los judíos, entre los fariseos. Él era un maestro de la ley. Jesús le va a decir a Nicodemo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. La palabra allí se refiere a un lugar. Jesús dice que el llanto y el crujir de dientes ocurrirá allí.
Ese allí solo puede ser, a la luz de la Biblia, el infierno, lugar donde todos aquellos que rechazaron el Evangelio de salvación, de todos aquellos que no creyeron en Cristo durante su vida en esta tierra, sufrirán el castigo eterno. La expresión llanto y crujir de dientes se refiere a la absoluta desesperación en que se encontrarán esas personas. Los judíos, como mencioné antes, ellos tenían la esperanza de estar sentados con los patriarcas y los profetas en el reino de Dios. Ellos pensaban que por el hecho de ser judíos eran salvos. Y al escuchar lo que Jesús estaba diciendo, de que algunos de ellos podían quedar excluidos del reino de Dios, era algo terrible. Y más aún al oír que vendrían gente del oriente y del occidente, del norte y del sur. Esto es una referencia a los gentiles, a los que se convertirían a Cristo. Y que ellos, los gentiles convertidos a Cristo, se sentarían en la mesa con los patriarcas en el reino de Dios. Era una tragedia para los judíos. Los judíos se consideraban los primeros. Incluso pensaban que la salvación era algo exclusivo de ellos, solo para ellos. El Señor les va a decir en el versículo 30, y he aquí, hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Fijémonos bien lo que dice el Señor aquí en este versículo. No dice que todos los que son primeros, refiriéndose a los judíos, serán los últimos, sino algunos. Lo mismo sucede con los últimos, con los gentiles. No dice que todos serán primeros, sino algunos. Lo importante aquí es que si conoces a Cristo, eso te hace ser o estar entre los primeros. Conocer a Cristo es lo que te permite entrar al reino de los cielos. Hoy en día, muchos centros comerciales tienen puertas eléctricas que se abren con solo aproximarte a ellas. Eso es muy cómodo para los clientes, ya que no tienes que estar jalando ninguna manija para entrar. Además, lo hace sentir a uno importante. Sin embargo, hay algo sospechoso en esas puertas. ¿Por qué tanta amabilidad? ¿No será que tales puertas esperan algo a cambio? Así como estas puertas eléctricas de los centros comerciales que se abren al tú acercarte, la sociedad en que vivimos, una sociedad de consumo, también te abre de par en par todas sus puertas para mostrarte el abanico de oportunidades que tienen para ofrecerte, para que tú desees las cosas que ellos tienen. Te pregunto, ¿qué quieren los centros comerciales de ti? Que entres y compres. Tanta amabilidad no es por gusto, tiene un costo. Pero también existen portones, portones de madera y de fierro, que no son fáciles de abrir. Algunos de estos portones son pesados. Para entrar en uno de estos portones, uno debe esforzarse, tiene que hacer fuerza para poder abrirlos. A veces uno tiene que levantarlos para poder ingresar. A lo mejor puede ser un portón pequeño pero pesado, donde tienes que agacharte un poco para poder ingresar o incluso ensuciarte para poder abrir el portón. De igual manera, entrar por la puerta estrecha no es fácil, pero es la única puerta que nos lleva a la vida, que nos da salvación. La parábola que acabamos de estudiar, que acabamos de escuchar el día de hoy, nos da dos noticias, una buena y una mala. La buena es que todavía la puerta está abierta para todo aquel que anhele y se esfuerce a entrar. La mala noticia es que un día esta puerta se cerrará. ¿Cuándo ocurrirá esto? Nadie lo sabe, solo Dios Padre. Pero cada día que pasa está más cerca de ocurrir. Yo no sé si tú ya conoces a Cristo. Lo único que te pido es que medites en lo que has oído el día de hoy. Realmente no quisiera que te quedes fuera de la puerta. Aún hay tiempo, pero llegará el momento en que muchos procurarán entrar y no podrán.
No me gustaría que eso te sucediera a ti. El Señor dice en su palabra, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí, ahora es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Hoy podría ser tu día de salvación. Si reconoces realmente que necesitas ser rescatado, si reconoces tu condición perdida, si reconoces que necesitas al Salvador, a Cristo, ríndete ante Él, entrégale tu vida. Te puedo decir desde el fondo de mi corazón que entregarle tu vida a Cristo es lo mejor que puedes hacer en la vida. Hace 15 años atrás, yo le entregué mi vida al Señor y Él cambió mi vida. Muchos de los que me conocen y que tal vez están escuchándome y saben cómo era mi vida antes de venir a Cristo, y saben cómo mi vida es ahora. Ellos pueden ver lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y todos los días le doy gracias al Señor por haberme rescatado de la vida que llevaba. El Señor puede hacer lo mismo contigo. Él puede cambiar, transformar tu vida. Pero no esperes a que sea demasiado tarde. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Hoy tienes la oportunidad de venir al Señor mientras que la puerta aún está abierta. Ven a Cristo, entrégale tu vida a Él y verás lo que el Señor puede hacer en ti. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia hacia cada uno de nosotros, Señor. Solo tú, bendito Señor, nos puedes salvar. Tú eres la puerta, Señor, la puerta estrecha, el único camino, Señor, por el cual podemos llegar al Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Te pido por todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, Señor, para que seas tú tocando sus corazones. Ten misericordia de ellos, Señor, para que ellos puedan venir a ti, para que ellos te puedan conocer, para que puedan entrar por la puerta estrecha que lleva a la vida, Señor. También te pido por todos mis hermanos, Señor, por aquellos que ya te conocen, para que seas tú fortaleciendo sus vidas, para que seas tú ayudándolos, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor, para que nunca aparten su mirada de ti. Bendito Señor, gracias por el tremendo regalo que nos has dado, por el regalo de la salvación. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todo. Recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Oramos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga.